Saludos virtuales para todos. Muy complacido y agradecido con la Universidad Católica Andrés Bello, con el programa de estudios avanzados del negocio inmobiliario PREANI, por la gentil oportunidad que nos ofrece de participar en esta clase virtual. Soy el doctor Norberto Mejía y vamos a discernir en esta ocasión sobre el financiamiento inmobiliario. En esta diapositiva se puede observar una síntesis de lo que ha sido mi vida a lo largo de mis 58 años, tanto a nivel académico como laboral. Ok, señores, entramos en materia. Financiamiento inmobiliario. Toda ciencia para su estudio sitúa definiciones, busca historia y fundamenta la importancia en el tiempo que abarca. Lo que también ocurre con las finanzas. Las finanzas consideradas durante mucho tiempo como parte de la economía surgieron como un campo de estudios independiente a principios del siglo pasado. En su origen se relacionaron solamente con los documentos, instituciones y aspectos de procedimiento de los mercados de capitales. Con el desarrollo de las innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias que provocaron la necesidad de la mayor cantidad de fondos, impulsaron el estudio de la finanza para destacar la liquidez y el financiamiento de las empresas. En este sentido, la atención se centró más bien en el financiamiento externo que en la administración interna. Hacia fines de la década se intensificó el interés en los valores, en especial las acciones comunes, convirtiendo al banquero inversionista en una figura de especial importancia para el estudio de las finanzas corporativas del periodo. Periodos de la historia de la finanza. Podemos diferenciar principalmente tres periodos en la historia de la finanza, los cuales se relacionan a continuación. La visión descriptiva de las finanzas empresariales hasta la Segunda Guerra Mundial. Desde mediados de la década de los 40 hasta la cimentación de la moderna teoría de la finanza empresarial y la expansión y profundización de las finanzas hasta nuestros días. La visión descriptiva de las finanzas empresariales hasta la Segunda Guerra Mundial. En el siglo XIX avanza considerablemente la teoría económica como disciplina académica, surgiendo el llamado modelo clásico de la mano de Adam Smith en su libro pionero La riqueza de las naciones. A partir de ahí lo siguen otros economistas ingleses como Matthew Mill o Ricardo David, Wallace, Pareto, entre otros. En el ámbito de la finanza, los gerentes financieros se dedicaban a llevar libros de contabilidad o a controlar la tenedura, siendo su principal tarea buscar financiamiento cuando fuese necesario. En ese momento surge en Inglaterra la revolución industrial debido a una serie de cambios en su economía, fenómeno que comienza a difundirse rápidamente por Europa y América, dando lugar a innovaciones tan importantes como la máquina de vapor de Watt en 1779, la pila eléctrica de Volta en 1800, la locomotora o la primera línea de ferrocarril en 1825 y surge el sector textil, el
cual se desarrolla y se convierte en el más importante, donde surge la asociación entre obreros y se da un auge del liberalismo. En este sentido, la empresa se expande. Ocurren fusiones para lo cual son necesarias grandes emisiones de acciones y obligaciones. Se presta una especial atención a los mercados financieros y a la emisión de empresitos, en lo que se observa un espectacular auge. En 1929 la economía se encuentra inmersa en una crisis internacional. La situación de la bolsa de Nueva York era caótica y la política económica llevada a cabo contribuyó a agravar la crisis. En un escenario como este, las empresas tenían problemas de financiación, presentaban quiebras y liquidaciones. Esta situación obligó a centrar el estudio de la finanza en los aspectos defensivos de la supervivencia, la preservación de la liquidez, minimizar las quiebras, las liquidaciones y una total reorganización. En 1936, con el fondo de la Gran Depresión, apareció la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de John Maynard, obra memorable en la que se describía una nueva manera de enfocar la economía, que iba a ayudar a los estados a atenuar los peores estragos de los ciclos económicos por medio de la política monetaria y fiscal. En ese sentido, el gerente continúa con su labor. Predomina una política poco arriesgada, lo que suponía un endeudamiento, y se prima la liquidez y la solvencia. Desde mediados de la década de los 40 hasta la cimentación de la moderna teoría de las finanzas empresariales. Después de la guerra comienza a estudiarse los desarrollos de la investigación operativa y la informática aplicada a las empresas. A mediados de la década del 50 se adquiere importancia a lo que es la planificación y el control, y con ello la implementación de presupuestos y controles de calidad y tesorería. Aparecen nuevos métodos y técnicas para seleccionar los proyectos de inversión de capital, los cuales condujeron a un marco para la distribución eficiente del capital dentro de la empresa. En este sentido, el administrador financiero ahora tenía a su cargo los fondos totales asignados a los activos y la distribución del capital a los activos individuales sobre la base de un criterio de aceptación apropiado y objetivo. Inicia la era electrónica, la cual afectó profundamente los medios que empleaban las empresas para realizar sus operaciones bancarias. Pagar su cuenta, cobrar el dinero que se les debe, transferir efectivo, determinar estrategias financieras, manejar el riesgo cambiario, entre otros. Se idearon modelos de evaluación para utilizarse en la toma de decisiones financieras, en el que la empresa tiene una gran expansión y se asientan las bases de las finanzas actuales. Se va cimentando la moderna teoría financiera, donde podemos tener como ejemplo el desarrollo de la teoría de portafolio o teoría de selección de cartera de Markowitz de 1960, la cual fue el punto de partida del modelo de equilibrio de activos financieros, que constituye uno de los elementos del núcleo
de las modernas finanzas. En 1955, Jean Laroche y Leonard Savas resolvieron en programación lineal el problema de la selección de inversiones, sujeto a una restricción presupuestaria, estableciéndose una ordenanza de proyecto. Asimismo, estos actores cuestionan la validez del criterio del TIR frente al BAC. Expansión y profundización de la finanza hasta nuestros días. Desde la década de los 70 hasta nuestros días, los estudios sobre las ciencias de la gestión financiera de las empresas se han expansionado y profundizado notablemente. Surgen nuevas líneas de investigación como la teoría de valoración de opciones, la cual tuvo su origen con las investigaciones de Black y Scholler en 1973 para la evaluación relativa de los derechos financieros. La otra teoría es la de valoración por arbitraje, la cual dice que el retorno esperado de un activo financiero puede ser modelado como una función lineal de varios factores macroeconómicos, donde la sensibilidad a cambio en cada factor es representada por un factor específico, el cual se ha denominado el coeficiente beta. Y la tercera teoría es la teoría de agencia, la cual es aquella en la que se ven envueltos los propietarios de capital y los directivos. El objetivo de la gestión financiera es maximizar el valor del mercado de la empresa. Este es un objetivo señalado por gran cantidad de estudios de investigaciones, como la realizada por Brinkman, Smith, Rodney, Mao, entre otros. En la década de 1980 se hicieron importantes avances en la valuación de las empresas en un mundo donde reina la incertidumbre. Se le ha colocado una creciente atención al efecto que las imperfecciones del mercado tenían sobre el valor. Se acentúa el interés a la internacionalización de los fenómenos y decisiones financieras, dando lugar a multitud de estudios sobre aspectos como el riesgo político y el riesgo de variabilidad del tipo de cambio de las monedas, en la que opera la gestión financiera internacional. Las finanzas han tenido una función vital y estratégica en las empresas. El gerente de finanzas se ha convertido en parte activa para determinar si genera riqueza. En este sentido debe conocerse quiénes aportan el capital que la empresa requiere para tener utilidades. En estos últimos años han sido numerosos los artículos e investigaciones realizadas acerca de la gran existencia de pymes, el papel que desempeñan en la sociedad actual. Otra realidad de los 90 es la globalización de la finanza. A medida que se integran los mercados financieros mundiales en forma creciente, el administrador de finanzas debe buscar el mejor precio de las fronteras nacionales y a menudo con diversas divisas y otras barreras. Los factores externos influyen cada día más en la administración financiera, de regulaciones de servicios financieros, competencia entre los proveedores de capital y los proveedores de servicios financieros, volatilidad de las tasas de intereses y la inflación, variabilidad de los tipos de cambio de divisas, reformas impositivas, incertidumbres económicas mundiales, problemas de financiamiento externo, excesos especulativos y problemas éticos, entre otros. Fuentes de financiamiento.
En la actualidad existen diversas fuentes de financiamiento. Estas son las más utilizadas. Tenemos propias, familiares, amigos y allegados. La razón por la cual debes considerar esta como tu primera opción es porque el financiamiento es de menor costo y posee menos presión a la hora de retorno, tanto de beneficios como de capital. Inversionistas ángel son personas, por lo general, empresarios que han llegado a la cúspide de su carrera o empresa, que tienen dinero disponible para invertir y que tienen la intención de diversificar su portafolio de inversiones. Tenemos incubadoras empresariales. Son espacios institucionales compartidos, en donde no solamente convergen startups, sino que también cuentan con asesores en las diferentes áreas industriales, como la gerencia, operaciones, calidad, finanzas, entre otros. Tenemos el crowdfunding, que consiste en plataformas en donde puedes subir tu proyecto. Si lo aceptan, se publica para que la gente pueda invertir en ello. Financiamiento gubernamental. Son aquellos recursos que provienen del sector público, dirigidos al ecosistema emprendedor. En muchos casos son compartidos. Y tenemos el sistema financiero, donde se otorgan créditos tradicionales que solicitas en una entidad financiera. Existe una gran variedad en los tipos de créditos, siendo una manera de trabajar con dinero ajeno. Desde el punto de vista de la administración de los negocios, el manejo del financiamiento es una ciencia y su optimización depende, entre otras variables, del contexto de la economía, la situación financiera de la empresa, sus márgenes de responsabilidad, como también del nivel de la tasa de interés vigente. Sistema financiero. Sistema financiero. Según Garay, es un conjunto de instituciones, mercados e instrumentos financieros cuya misión conjunta es fundamental, ya que canaliza el ahorro financiero del país hacia los sectores productivos de la economía. Para Álvarez, es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía, ya que direcciona los recursos financieros desde las unidades económicas excedentarias a las unidades económicas deficitarias, para realizar operaciones comerciales e inversiones. De ahí que el sistema financiero es el conjunto de instituciones y operaciones a través de las cuales se transfieren recursos de los individuos con excedentes disponibles para depositar o invertir a las personas y empresas que lo requieren para sus proyectos. Interacciona directamente con los sectores económicos, primario, secundario y tercero, actuando como intermediarios financieros entre los que emiten activos financieros y aquellos que emiten los mismos activos financieros a otros secundarios. El sistema financiero engloba a los agentes económicos que desean invertir el excedente de sus ingresos sobre sus egresos, con otros agentes económicos que requieren esos recursos para financiar su gasto de consumo o la adquisición de insumos, maquinarias, equipos y otros bienes de capital utilizados en la actividad productiva. Entre los agentes excedentarios y las deficitarias. En el sistema financiero interactúan sectores excedentarios y sectores deficitarios de la economía. Ambos utilizan tasas de intereses tanto pasivas como activas
canalizan el ahorro e inversión, gestionando los intermediarios financieros, el crédito, la inversión, dentro de los mercados financieros como tal, analizando los gastos operativos y activos financieros, con el fin de lograr utilidades, en un contexto de reglamentos y leyes. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo está organizado el sistema financiero nacional, teniendo como guía el Ministerio de Finanzas, el Banco Central de Venezuela, el órgano superior del sistema financiero nacional y los diferentes sectores, como el sector asegurador, el sector bancario, el sector del mercado de valores, los diferentes institutos y autónomos como Sudeban y Fogade, y del sector bancario tenemos las instituciones bancarias y aquellas que no son bancarias. Ok amigos, ya que tocamos el tema del sistema financiero nacional, me pareció importante que hagamos un pequeño paseo por lo que es el sistema financiero internacional, que no es más que el conjunto de instituciones públicas y privadas que promocionan los medios de financiamiento para el desarrollo de sus actividades económicas, entre otras. Podemos mencionar el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, el Banco Mundial, la FAO y la ONU, entre otros. Dentro de la conformación del sistema financiero internacional, podemos ubicar diferentes organismos, como los organismos mundiales, ejemplo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de Pago Internacional, asociaciones internacionales, como la ONU, la OEA, la OTAN, entre otros. Tenemos aquellos organismos que son organismos estatales, como el Departamento de Tesoro, la Bolsa de Valores de Nueva York, Nasdaq, la Bolsa Comercial y Mercantil de Chicago. Tenemos también organismos que son continentales, como el Banco Europeo de Inversiones, la Asociación Europea de Valores, entre otras. Y tenemos aquellos organismos que son multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina del Norte, entre otros. Dentro de los objetivos del sistema financiero internacional está el de regular, supervisar y controlar el sistema crediticio, finanzas y garantías, así como la definición y ejecución de las políticas monetarias, bancarias, valores y seguros en general del mercado mundial. Su objetivo general, la intermediación entre las unidades de ahorro y las de gasto, movilizando los recursos de la primera hacia la segunda, con el fin de lograr una eficiente utilización de dichos recursos. ¿Cuál es la importancia del sistema financiero? En la economía existe un doble flujo de recursos. Por un lado tenemos a las familias que transfieren fondos al sistema financiero y por otro, este a su vez ofrece financiamiento en la economía doméstica. El sistema financiero opera como un intermediario entre las personas que disponen de suficiente capital y aquellas que necesitan y solicitan recursos monetarios para desarrollar proyectos de inversión e impulsar las actividades económicas. La tasa de interés que pagan las unidades de gasto deficitarias o los préstamos otorgados por las entidades financieras son superiores a la tasa de interés que éstas recogen a los ahorradores. Es decir, el sistema financiero obtiene una ganancia
por el solo hecho de actuar como intermediario, ya que su negocio consiste en captar dinero a baja tasa de interés y prestar ese dinero a tasa de intereses más altas. La banca. La banca o sistema bancario es el conjunto de instituciones que permiten el desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que impliquen el uso del dinero. El sistema bancario es el mecanismo social para facilitar el flujo de dinero entre quienes desean invertir y no tienen suficiente dinero para ello y quienes tienen dinero ocioso y lo guardan. El sistema bancario es el conjunto de instituciones que permite el desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, empresas y organizaciones que implique el uso del dinero. Se clasifican en privadas y públicas. Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros, como la intermediación financiera. A lo largo de esta clase hemos hablado mucho sobre el tema de la intermediación financiera. Ahora vamos a definirla. La intermediación financiera es un proceso en el que las instituciones financieras, como las instituciones bancarias, indirectas, y la casa de bolsa directa, trasladan recursos de los agentes superavitarios hacia los agentes deficitarios. Hay dos tipos de intermediación financiera, la directa y la indirecta. La intermediación directa sucede cuando existe un contacto directo entre los agentes superavitarios y los agentes deficitarios. Esta se realiza en el mercado de valores, donde participan los agentes deficitarios emitiendo acciones y bonos, que son adquiridos por los agentes superactivarios de esta forma para captar recursos que serán reinvertidos en actividades productivas. Tenemos la intermediación financiera indirecta, la cual sucede cuando el agente superactivario tiene un contacto directo o no puede llegar a identificar al agente deficitario. Un ejemplo clásico de esta modalidad es un ahorrista que ha depositado su dinero en el banco, que no llegará a tener contacto directo o identificar a los beneficiarios del crédito que otorga el banco con su fondo. En esta lámina podemos apreciar un ejemplo gráfico de los dos tipos de intermediación, tanto la indirecta como la directa. La banca en Venezuela se origina para los años de 1839, con la puesta en práctica del Banco Colonial Británico. Posteriormente vino el Banco Nacional de Venezuela, la Compañía de Accionistas, el Banco de Venezuela, el cual ha pasado por diferentes procesos, el Banco Caracas, el cual también tuvo muchos cierres y muchas aperturas hasta el 2000, que cerró definitivo, el Banco de Londres y Venezuela Limitado, la Compañía de Crédito de Caracas, el Banco Comercial de Maracaibo y el Banco de Maracaibo. Por motivo de que para esa fecha no existía un ente que regulara la banca ni elaborara billetes, moneda, los bancos, la mayoría de estos bancos se dedicaron a emitir su propia moneda. Por ejemplo, en 1909
se emitieron billetes de 40 y de 200 del Banco de Maracaibo, se emitieron billetes de 50, de 100 y de 500 por el Banco Venezuela. En 1910, de 10, de 100, de 400, el Banco Caracas. En 1929, de 30 y de 100, Banco Comercial de Maracaibo. En 1933, de 10, 20 y 100, Banco Venezolano de Crédito. En 1939 fue la creación del Banco Central de Venezuela, y a partir de ahí es el Banco Venezuela que se encarga y asume la responsabilidad de emitir tanto el billete como la moneda venezolana. A continuación podemos observar las diferentes instituciones del sector bancario. Aquellos que son llamados Banco Universal, aquellos que son llamados banca comercial, banca microfinanciera, institutos municipales de crédito y aquellos que son bancas con leyes especiales. En esta lámina se observa los diferentes logos que poseen algunos bancos nacionales en la actualidad. Los créditos bancarios. Los créditos bancarios los podemos definir como aquellas operaciones por las cuales la entidad bancaria, llámese el prestamista, se compromete a entregar al cliente solicitante, llámese prestatario, una suma de dinero u otro elemento representativo de la misma, recibiendo a cambio, después de un plazo, una suma más intereses también de dinero. A continuación podemos observar los elementos que integran el crédito bancario, como lo son el cliente, solicitante o prestatario, por supuesto el banco o prestamista, el capital o la suma prestada, la forma de desembolsar la suma prestada, la tasa de interés a cobrar, la modalidad del cobro de los intereses, el plazo para la cancelación del crédito y la garantía exigida por la institución, en este caso por el banco. Clasificación de los créditos bancarios. A los fines de la clasificación de los créditos otorgados, se han fundamentado los créditos utilizados por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, como por la actividad económica atendida, por el tipo de garantía, según la escala de vencimiento, por su finalidad y por la modalidad de provisión de los fondos. Dichos créditos se pueden clasificar como préstamos a corto plazo de la banca, que son por generales, carecen de las condiciones específicas necesarias para el sector inmobiliario, ya que no tienen beneficios en la tasa de intereses, se otorgan a plazos más cortos, carece del acompañamiento de personal especializado en el financiamiento inmobiliario, entre otros. También tenemos los créditos hipotecarios, que son los créditos especializados para el negocio inmobiliario, objeto central de este estudio que abordaremos en las siguientes sesiones. Créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios son productos financieros especializados que dan soporte y viabilidad al negocio inmobiliario.
y se otorgan bajo condiciones particulares, como la tasa de intereses, plazos, forma de pago, garantía, cobertura de seguro, registro de documentos donde detalla y cierra la operación. Estos créditos, también llamados préstamos hipotecarios, se otorgan con una garantía hipotecaria constituida por una hipoteca, generalmente de primer grado, sobre el inmueble objeto de la operación y a favor de la institución financiera que lo otorga. A continuación podemos observar la clasificación de los créditos hipotecarios. Se clasifican según el destino del crédito, según el origen de los recursos, según la tasa de intereses que se aplique y según el tipo de inmueble a transar. Ahora hacemos referencia a la cartera de créditos hipotecarios, que es el conjunto de créditos hipotecarios a corto, mediano y largo plazo, otorgado por la banca, con sus recursos propios o con recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, FAO. Esta cartera se divide en cartera obligatoria y cartera no obligatoria. Dentro de la cartera obligatoria podemos hablar de vivienda principal y cartera no obligatoria de otros inmuebles, como también lo de recursos provenientes del FAO para cartera no obligatoria. Solo esto se aplica para la vivienda principal. Dentro de esta cartera hipotecaria obligatoria está formada por los créditos hipotecarios otorgados por recursos de la banca, destinados a financiar la construcción, adquisición, mejora, ampliación y autoconstrucción de vivienda principal. Es importante señalar que los créditos otorgados por recursos FAO para vivienda principal no forman parte de esta cartera obligatoria. Créditos a corto plazo, cartera no obligatoria, recursos propios, recursos del FAO. Y créditos a largo plazo, cartera obligatoria, recursos propios. Créditos hipotecarios a corto plazo para el constructor. Son créditos que se otorgan con recursos de la banca destinados a financiar la construcción y ejecución integral de proyectos inmobiliarios, dirigidos principalmente al mercado primario de inmuebles. Estos proyectos son generados y ejecutados por promotores o desarrolladores inmobiliarios mediante procesos complejos que van desde la idea inicial hasta más allá de la entrega de los inmuebles a sus usuarios, incluida la consecución del financiamiento requerido. Las principales características: su plazo máximo es de 5 años, aunque se pueden otorgar a plazos menores, dependiendo de la magnitud del proyecto. Por lo general, se financia hasta el 70% del presupuesto de la obra, incluyendo urbanismo y excluyendo el valor del terreno. El 30% restante del presupuesto se define como inversión previa o aporte distinto al crédito, la cual puede ser fraccionada. La inversión del promotor viene dada por terreno, gastos generales, inversión previa, impuestos, entre otros. Se pueden convenir con el banco para que se otorguen anticipos del crédito. Se exige una póliza de seguro de todo riesgo de construcción. La hipoteca de primer grado se constituye generalmente por montos en un rango entre los 150% y 250% del crédito. En la fase de construcción no se exige pago de capital, solo los intereses mensuales. Vencido el plazo para la construcción, se debe comenzar el pago de capital o en cada subrogación de las unidades construidas. Se exigen pagos parciales.
Existe compromiso de la banca de otorgar créditos a largo plazo a los compradores de los inmuebles cuya construcción ha finalizado. Créditos hipotecarios para adquisición, mejoras, ampliación y autoconstrucción. Se trata de créditos a largo plazo para atender las necesidades de financiamiento destinado a la adquisición, mejoras, ampliación y autoconstrucción de distintos tipos de inmuebles, bien sean nuevos o usados, para personas naturales o jurídicas. Son préstamos de entrega inmediata que se liquidan al momento de la protocolarización de los documentos respectivos. Se pueden dividir en para viviendas principales, secundarias, vacacionales u otras, como también para inmuebles distintos a vivienda. Se aplica para cualquier otro tipo de inmueble que no sea vivienda. Los mercados. Tipos de mercado financiero. Tenemos el mercado primario. Es un mercado financiero en el que los valores se emiten por primera vez. Es el único mercado en el que el emisor participa directamente en la transacción. Tenemos el mercado secundario. Es un mercado financiero en el que se negocian valores que ya están en circulación, aquellos que no son nuevas emisiones. Tenemos el mercado de dinero. Es creado por una relación financiera entre los proveedores y los solicitantes de fondos a corto plazo. Fondos con vencimientos a un año o menos. Tenemos mercado de valores. Es un mercado que permite realizar transacciones a proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo. Están incluidas las emisiones de valores de empresas y gobiernos. Su columna vertebral está integrada por los diferentes bolsas de valores que proporcionan un foro para las transacciones de bonos y acciones. Y tenemos la bolsa de valores, que son organizaciones tangibles que actúan como mercados secundarios, donde se revenden valores en circulación. Ya para finalizar, les dejo estas reflexiones de la amiga Mafalda. Invierten en edificios inteligentes, invierten en móviles y ordenadores inteligentes, invierten en electrodomésticos inteligentes, invierten en coches inteligentes. Y dice ella, no es más fácil invertir en educación y tener personas inteligentes. Como conclusión podemos decir que el sistema financiero con su sector bancario sigue siendo la mejor opción para el financiamiento, con la función de intermediación de los recursos financieros que maneja y aquellos que provendrán de fuentes nacionales e internacionales, de fondos multilaterales y privados. Ya con esto me despido. Muchas gracias a todos por invertir su atención con nosotros. Saludos y bendiciones.